relacionadas con la manera como la Biblia nos llegó. Ya sabemos que Dios invirtió, ¿cuántos años? 1500 años, 1400 antes de Cristo. Sí, hermano. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de leer el material. Hay un material que pues está relacionado precisamente con la manera, con la forma como nos llegó la palabra de Dios. Entonces, pues, la primera lección que estudiamos pues, tuvo que ver con la naturaleza, la esencia por sí misma de la Biblia como palabra de Dios. No nos dicen contiene palabras de Dios y entonces la tergiversa. No, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces están los títulos, las escrituras, la palabra de Dios, el contenido, la composición, los escritores, cerca de 40 personas de diferentes profesiones, nacionalidades, muchos de ellos sin conocerse, escribieron las verdades y solamente el elemento sobrenatural de que Dios intervino le da la validez completa de que al aplicarla, pues se recibe bendición. Primer capítulo, la naturaleza. El segundo capítulo vimos las diferencias que hay entre revelación, iluminación, inspiración. Eso se llega a una conclusión. Revelación, Dios da a conocer. Hay muchas definiciones de revelación, pero Dios da a conocer las verdades que nosotros necesitamos conocer. ¿Sí? Hay otras verdades que Dios no las da a conocer porque no las necesitamos. Y sobre eso, pues hay bastante que dialogar, pero pues básicamente es eso. Dios da a conocer lo que nosotros necesitamos conocer. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se da a conocer al ser humano? Sus atributos, sus cualidades, la manera como ejerce su soberanía. Todo eso está ahí registrado en la palabra de Dios, desde la misma creación de los ángeles, luego la creación del ser humano, la caída en pecado del ser humano, la oportunidad de salvación, la edad del diluvio, la edad de los patriarcas, la de Moisés, la de la iglesia, al final tribulación y gran tribulación, 7 años, Cristo en el milenio, y luego cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso se da a conocer. Hoy en día no hay revelación, hay personas que dicen Dios me reveló. Si Dios revelara actualmente, pues habría que agregarle a la Biblia y eso ya no está enseñado ni es necesario porque pues la Biblia ya está completa. Iluminación porque pues descubrimos, comprendemos las enseñanzas de Dios de una manera adecuada, de una manera propia. Y la inspiración, que es el documento. Se hace mucho énfasis aquí en la inspiración porque es el documento, lo que está escrito. ¿Sí? Si una persona dijera hoy en día, Dios me inspiró tal cosa, habría que añadírselo también a la escritura. No, el documento ya está completo. El escrito ya está completo. Los 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. ¿Sí? Está definida entonces la inspiración de la Biblia. El miércoles anterior vimos, complementando, que pues está demostrada su inspiración y también está demostrada su confirmación, las señales y prodigios y milagros que Dios hizo a través de en diferentes etapas. Por ejemplo, en Moisés hubo una etapa, ¿sí? Cuando Elías hubo otra etapa, cuando Daniel hubo otra etapa, en la venida de Cristo hasta el año 100 hubo otra etapa. ¿Sí? Milagros, señales y prodigios, señales, prodigios y milagros, mejor, ese es el orden para confirmar la palabra de Dios. Hoy no se necesita
porque ya se completó, ya vino lo perfecto que es la palabra de Dios. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de todos es el amor. ¿Sí? Cuando estemos en la presencia de Dios, pues ya no vamos a necesitar fe, ¿cierto? Que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al ver a Dios, pues ya no necesitamos fe, ya es dependencia total de Él, y la esperanza máxima se cumple, es una esperanza bienaventurada, dichosa. La máxima esperanza de un creyente en Cristo, pues es encontrarnos con el Señor, conocerle, como dice la palabra de Dios, plenamente. Ahora le conocemos por la fe, ¿sí? Por su palabra, por su obra, pero allá estaremos 100% en la presencia de Dios. Entonces hay toda una serie de enseñanzas con relación a la defensa de la inspiración. Nunca, dice, nunca la profecía, o sea, la enseñanza, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados, o sea, motivados, alentados, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y llegamos a una conclusión en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura. ¿Sí? Cuando dice toda, está diciendo que está completa, es inspirada, o sea, alentada, soplada en cierto modo. ¿Sí? Dios es el autor y los escritores fueron guiados, dirigidos, soplados, alentados, animados, motivados por Dios y útil. ¿Primero para qué? Primero para enseñar. Dios nunca demanda algo que Él no ha enseñado. A Adán y Eva primero les dijo, ustedes desobedecen, pecan y empiezan a morir. ¿Sí? Tenían una inocencia, cierto modo podría uno decir que tenían una conciencia inocente, plenamente. Al caer en pecado se activa el pecado, se activa la maldad, y entonces viene el problema de necesitar ser enseñados para redarguir, o sea, para demostrarnos si estamos acertados o equivocados, para corregir. Estoy leyendo 2 Timoteo 3, 16, 17, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, o sea, el creyente en Cristo, sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Muy bien. No sé si hasta ahí habrá alguna inquietud, algún comentario, alguna aclaración. El siguiente capítulo habla de demostrar la inspiración total de la Biblia. La inspiración total de la Biblia. Entonces, hay unas citas ahí donde se hacen declaraciones directas sobre la inspiración del Antiguo Testamento. Y da varios ejemplos: Moisés, Samuel, Natán, David, Salomón, Daniel. ¿Sí? Escritores del Antiguo Testamento citaron otros libros del Antiguo Testamento como escrituras, entonces da ejemplos: Josué, Esdras, Daniel, Zacarías. Los escritos del Antiguo Testamento eran reverenciados hasta cierto punto por Israel. ¿Sí? Y ahí hay que hacer claridades, porque cuando dice reverenciados, respetados por Israel, en cierto modo, pues eran los creyentes, porque dentro del pueblo de Israel había muchos incrédulos. Y uno ve casos de los reyes, algunos hicieron lo malo porque se desviaron hacia la idolatría. Acab es un ejemplo de ellos. Si el rey Acab se casó con una mujer incrédula, Jezabel, cultivó la mezcla entre la adoración al Dios verdadero y la adoración a Baal y a todas las divinidades, entre comillas, derivadas. ¿Sí? Entonces, muy importante eso, porque pues no todos. ¿Sí? Aquí el escritor dice que eran reverenciados por Israel. Hay que hacer claridad ahí, porque hubo muchos reyes que no respetaron la
palabra de Dios, sino que la mezclaron con doctrinas de hombres y con doctrinas de demonios. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud o aclaración. Siempre es necesario reconocer que Cristo mismo autenticó la palabra de Dios. Cristo nunca citó libros apócrifos o de dudosa procedencia, como Macabeos, como Judith, como Tobías, o Eclesiástico. No. Cristo solamente citó los 39 libros del Antiguo Testamento. Y si uno quiere un ejemplo de eso, pues va a Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23. Verso 34. Mateo 23, 34. Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y... ¿qué más? Y ya. Mateo 23, 34. Hola, hermano Plácido, Dios lo bendiga. Mateo 23. Mateo 23, 34. Hermano Plácido, ¿cómo está? ¿Hay más? Parece que no nos escucha. ¿No tenemos retorno con el hermano Plácido? Parece que no. Bueno. Cristo está haciendo aquí una certera exposición del corazón de los fariseos que simulaban ser muy buenos delante de Dios, y Cristo les está demostrando que no se habían arrepentido, que no habían creído. Y en el 33 es muy fuerte, una exhortación que solamente Cristo les podría hacer y puede hacer. Serpientes, dice, ¿generación de qué? De víboras. ¿Por qué es tan peligrosa una víbora? Por el veneno. ¿Qué simboliza el veneno? Exacto. El pecado que lleva a la muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que están descendientes. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, ellos creían que iban a escapar de la condenación presentándose delante de Dios y diciendo, no, yo hice esto, yo soy bueno, yo nunca hice nada malo, ¿sí? O si hice algunas cosas malas, fue mucho más bueno lo que yo hice que lo malo que hice. Entonces aquí Cristo los está enseñando. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y ¿qué más? Dice el verso 34, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en qué? En ciudad, para que venga sobre vosotros, dice ahí, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de quién? De Abel el justo. ¿Dónde está registrado ese acontecimiento de la sangre de Abel el justo? Génesis. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Eso está registrado en Segunda de Crónicas para ellos. Entonces, Segunda de Crónicas, o sea, Abel, Génesis 4, y en Zacarías, Segunda de Crónicas. La Biblia judía no está organizada como la nuestra. La Biblia judía en el Antiguo Testamento tiene como último libro a Segunda de Crónicas. Por lo tanto, eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versos 20 y 21. Entonces, Cristo aquí lo que hace es citar la totalidad del Antiguo Testamento, los 39 libros.
nunca citó Macabeos, nunca citó Eclesiástico, nunca citó Sabiduría, nunca citó Judith, nunca citó Tobías, ninguno de los, bueno, básicamente hay 12. O algunos lo clasifican, 7 básicos, 12 y otros hasta más libros de 12. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí. El carácter sobrenatural de la palabra de Dios también, sobre todo el carácter profético, ¿sí? Una serie de profecías cumplidas. La mayor parte de la Biblia era profética cuando se escribió. Y muchas de esas profecías se han cumplido al pie de la letra. Nada más el Antiguo Testamento, cuando vemos cómo los judíos rechazan al Señor Jesucristo, Cristo les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, os parece. Estamos en la página número 37, página 37 del estudio. Aquí algunos hermanos pues no los tienen porque pues, es la primera vez que están. Pero 6:37. Entonces ahí habla la parte de profecías cumplidas. Resalto aquí, dice, en un periodo de 24 horas, el de la pasión de nuestro Señor, se cumplieron aproximadamente 21 profecías diferentes con toda la exactitud con que fueron detalladas. Las probabilidades de que esto se cumpliera meramente por coincidencia, pues nos deja aquí sorprendidos, dice. Página 36 página 36 del libro de bibliología. Hermano David, Dios lo bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido, hermano David? Bien, mi hermano, gracias a Dios. Ah, bueno. Entonces, bienvenidos. En el libro de bibliología, la doctrina de las escrituras, en la página 36, no sé si todos tienen acceso a ese libro, de los hermanos que están conectados, todos tienen acceso a ese libro de bibliología, los que están viendo, pues, esa materia. No, yo no. Te quería ver en tu celular. Los que están matriculados tienen los que no están matriculados. Bien. Muy bien. Muy bien. Miremos un ejemplo del cumplimiento de de lo que está diciendo ahí, en Juan capítulo 19, verso 28. Juan 19, 28. ¿Alguien lo puede leer mejor, por favor? Diecinueve, 18. 28, por favor. 19, 28.
28 no eran de 14. Solo 28. 19, 28. Hola. Por favor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Muy bien. ¿En qué lugar se clasifican? ¿En qué lugar se clasifica esa expresión del Señor? Lo estaban crucificando. Sí, cuando lo estaban crucificando. La primera expresión de él fue, Dios mío, perdón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice a la mujer, se arrepintió. La tercera le dice a María, mujer, ella es tu hijo, relacionándolo con Juan el apóstol, ¿sí? ¿Sí? Hijo, ella es tu madre, ¿sí? Desde ese momento la recibió en su casa, dice la palabra de Dios. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, abandonado? Porque estaba llevando nuestros pecados en su parte humana. La quinta, tengo sed, ¿sí? La sexta, todo está consumado, ya estaba pago el precio por el pecado de toda la humanidad. La sexta. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, esto estaba profetizado en el Salmo 69, 21, por favor. Salmo 69, 21. Si alguien lo puede leer mejor, por favor. 69, 21. 21, sí. Hola, pastor. Por favor. Gracias. 69, 21. Dice y en mi sed me dieron a beber vinagre. Amén. Este salmo, que está hablando Cristo, ¿sí? Se está profetizando eso. Hablando con primera persona. Entonces, toda la escritura de los salmos se desarrolló más o menos unos 1000 años antes de Cristo. La precisión de las profecías dan evidencia de cómo la escritura, pues, es inspirada por Dios, dada a conocer por Dios. En mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sí? Allá en Juan capítulo 19, dice que estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, y la acercaron a la boca. Un hisopo es una especie como de soporte de la esponja, ¿no? ¿Cierto? La acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es uno de los tantos ejemplos, dice aquí el autor de este estudio, y pues lo menciona de una manera explicativa, ¿sí? De las varias teorías que hay. Nosotros los seres humanos pues somos llamados a reconocer estas verdades, ¿sí? Solo Dios puede anticipar el futuro. Hoy en día hay muchas congregaciones que le dicen a las personas que le hablan al oído y que le profetizan sobre el futuro. La verdad es que uno no necesita de eso. La verdad es que en oración Dios dice, la paz de Dios gobierna vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando uno necesita tomar una decisión, pues le ora a Dios y Dios dará paz. Si está de acuerdo con la palabra de Dios y si es de bendición, pues Dios coloca paz en el corazón para poderla tomar, decisiones que afectan el futuro de las personas, ¿no? En el caso particular de los creyentes. Usted dice adivinación. Eso entramos ya en un terreno de adivinación, claro, no, sí. Y los profetas, ¿todavía hay profetas?
En el sentido de predicar la palabra de Dios, dice sobre todo que profeticéis, o sea, que prediquen. La palabra profeta tiene varios significados. Primero, hablar en nombre de Dios, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es hablando en nombre de Dios. En cierto modo, estamos enseñando, predicando en nombre de Dios, ¿sí? O sea, en cierto modo estamos profetizando. Pero el futuro que Dios nos manda a predicar es el que está registrado en la palabra de Dios. El otro futuro, hay que buscar dirección de Dios. ¿Sí? Personas que dicen, dígame si me conviene hacer un viaje, dígame si me conviene casarme con fulano o con fulana, dígame si me conviene tal cosa o tal. No, solo Dios ahí en el corazón puede dar paz, porque pues solo Dios puede guiar nuestras vidas de la mejor manera, ¿no? Si eso ya se entra en un terreno ya de adivinación, digamos. Tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Sí? Cuando dice la palabra profética más segura, está diciendo que Dios, a través de su palabra, nos puede guiar siempre hacia lo mejor. ¿Sí? Sí. Es porque ellos van a hablar de esta profecía. Actualmente sí. Sí. Cuando uno va a hablar de Dios en un sentido profético, hay que recurrir a la palabra de Dios, a lo que está escrito. ¿Sí? No hay que hacer ningún otro tipo de especulación, porque primero no es necesario, segundo no es de Dios. ¿Sí? Lo que Dios tiene que decirnos a nosotros ya está completo aquí. ¿Sí? Aquí nos enseña los principios para tomar decisiones. Nos da la oración, nos da su paz para tomar determinada decisión, ¿sí? Y la dirección de su Santo Espíritu que nos puede guiar a toda la verdad. ¿Sí? O sea, uno No debe. No tiene que pedirle dirección a Dios. Pedirle dirección a Dios. No para hacer las cosas, para tener como una guía. Para tener una dirección, sí. Exacto, para pedirle dirección a Dios para hacer todas las cosas. Para tomar decisiones. Para tomar la decisión. Y además la dirección se necesita el poder de Dios, porque hay decisiones donde uno necesita el poder de Dios, por eso necesita la fe. Dice, el justo por la fe vivirá, ¿sí? No dice el justo por las emociones, ni por las circunstancias, no, dice el justo por la fe. La fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros que Dios, cuando uno le cree a Dios, pues está seguro que Dios lo puede guiar hacia lo mejor. ¿Sí? Busca la dirección de Dios. Dios usa, ¿sí?, su palabra y usa también en cierto modo ciertas circunstancias para ayudarlo a uno y guiarlo. ¿Sí? Ese es el trabajo de Dios hoy en día. Pero empezar a hacer ese tipo de afirmaciones, de hablar en el oído, decirle que haga tal cosa o que haga tal otra, no, en este momento no es de Dios. Ahí en el estudio habla de varias formas como Dios guiaba, ¿no? Por ejemplo, habían dos piedrecillas en el Antiguo Testamento, el Urim y el Tumim. Como no había Biblia terminada, entonces Dios utilizaba recursos sobrenaturales para poder guiar a su pueblo. Pero ya hoy en día tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y ella es la que nos puede guiar. ¿Sí? Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y instruir, ¿sí?, a fin de que seamos enteramente preparados para toda una obra. Pastor, y los apóstoles, versos, No, Apocalipsis 21:14 dice que los apóstoles fueron 12. Habrán apóstoles, pues, muy respetables de organizaciones o de congregaciones. Sí, humano, a nivel humano. Pero de Cristo no, porque para ser apóstol de Cristo hay que cumplir el requisito. Número 1, de haberlo visto resucitado. Número 2, de haber sido enviado directamente por él. ¿Sí? Y ya el periodo de los apóstoles finalizó. Fueron 12 apóstoles que ahí en Apocalipsis 21:14 dice literalmente 12. Hoy en día no se necesitan apóstoles. ¿Sí? Lo que se necesita es el Espíritu de Dios, a través de su palabra, que nos puede guiar. Claro, algunas personas lo hacen de buena intención, ¿sí?, pero no es de Dios. Sí, no es de Dios. Porque ya el periodo apostólico, o sea, el periodo en que se necesitaban apóstoles mientras la iglesia estaba en su primer siglo, pues finalizó.
ya se terminó de escribir la Biblia, está su Santo Espíritu, Él nos guía toda la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es ¿cuál era el propósito, pastor, de un apóstol? De un apóstol, ahí lo dice claramente. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Entonces llamando, amén, Mateo 10, ya con esto terminamos. Mateo 10:1. Entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre de Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 dio instrucciones diciendo: sí, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Entonces, el propósito principal era predicar la palabra de Dios y desarrollar unas señales de apóstol. Las señales de apóstol era para confirmar, como no había Biblia terminada, a ellos se les dio el don de sanidad, ¿sí? O sea, de colocar las manos sobre los enfermos o de transmitir el don de sanidad, de sanar, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. No de reprender, sino de echar fuera, porque reprender solamente reprendió Cristo, pero sí ellos tuvieron la autoridad de echar fuera demonios. Entonces el propósito era ese, predicar, pero desarrollar señales de apóstol, como dice 2 Corintios 12:12, para comprobar, confirmar que lo que ellos predicaban, el evangelio, era palabra de Dios. ¿Sí? Terminada la época de los apóstoles, ya no hubo necesidad de desarrollar estas señales, prodigios y milagros. Si una persona está enferma hoy en día, se necesita, número 1, oración, pero no llevarlo a alguien que tenga don de sanidad, porque no existe el don de sanidad que Dios dio a los apóstoles. Si Dios quiere, obra directamente sobre la persona y lo sana sin necesidad de que nadie tenga don de apóstol. Pero también dice allá en Lucas capítulo 5, versos 30, 31, 32, que el enfermo tiene necesidad de médico. Dios puede utilizar un tratamiento, una medicina, una terapia, una cirugía, cualquier elemento médico para poderle restablecer la salud físicamente hablando. ¿Sí? De ahí la responsabilidad de cuidar el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Si uno se enferma, pues muchas veces uno se enferma porque no se cuida. ¿Sí? No, muchas enfermedades le surgen a uno porque uno no se cuida, a veces no se cuida. Pues, no quiero entrar en detalles para no generar, sí, pero sí, muchas veces uno no se cuida. ¿Alguna pregunta final, hermanos? ¿Alguna inquietud, alguna aclaración? Sí, aquí en Mateo 28, el mismo Jesús dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? O sea, ya abajo se distinguieron, pero como dijo el pastor, enseñando suave. O sea, ¿Quién le dio la autoridad a la iglesia? Ellos iban a partir de este mundo, pero iban a dejar
y sucesivamente la Iglesia de Cristo se ha mantenido durante estos 20 siglos. Por eso la Iglesia de Cristo no es ni protestante, ni evangélica, ni X, ni Y, ni Z. No, es Iglesia de Cristo la que Él estableció, la que fue bautizada con el Espíritu Santo. Cada iglesia va formando otras iglesias, ¿sí? Con la misma doctrina, con las mismas prácticas y con el mismo origen, desde Cristo hasta nuestros días. ¿Sí? Entonces dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, o sea, con su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerían. La iglesia ha sido, o sea, solamente el Imperio Romano persiguió a la iglesia de Cristo de una manera terrible. Ponían a los leones a aguantar hambre y después llevaban cristianos de las iglesias y se los daban allá para divertir a las personas. ¿Sí? Muchas gracias, hermanas. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud a los hermanos que están conectados, por favor. ¿Alguna pregunta, hermanos, sobre las lecciones? Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a orar. No sé si habrá alguna otra petición, además de las conocidas. Gracias a